Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy, tal vez continuando con lo que les prediqué el jueves pasado, es un tema interesante que habla también del agradecimiento que cada uno de nosotros debemos de tener hacia Dios. Y el tema es: Dios me hizo olvidar. Y aunque pareciera un tema un poquito raro, ustedes lo van a entender un poco más adelante a lo largo de la predicación. Y quiero comenzar diciéndote lo siguiente. Yo no sé si tú has leído completamente la Biblia, el libro de Génesis, el libro de los orígenes, y recuerdas que en ese libro maravilloso está la historia de José. ¿Se acuerdan? José el soñador, un hombre que fue llevado a Egipto, quien fue tomado como esclavo, y él tenía muchas razones para poder ser un hombre desagradecido. Fue abandonado, convertido en esclavo, traicionado por sus hermanos, exiliado. Era un hombre que tenía todo el derecho para decir: yo estoy amargado, porque tuve una infancia maravillosa y me la arruinaron mis hermanos. Y después, por si fuese poco, la vida me fue de mal en peor, porque de una cisterna fui a parar a la casa de un magnate militar en Egipto, y por el acoso de su esposa me acusaron injustamente y terminé en la cárcel. Y después, aunque las cosas cambiaron, sigo estando en Egipto sin ver a los míos. Así que vaya que José tenía motivos para estar desagradecido. Pero si uno intenta ver en José matices de amargura, no los vamos a encontrar. Lo que sí vamos a descubrir son dramáticos gestos de gratitud. Dice la palabra en Génesis 41:50, si me acompañas. Y después yo te recomiendo que leas los capítulos, ahí los puse, están en la pantalla, el capítulo 37 y los capítulos del 37 al 50 que hablan de la vida de José. Dice su palabra: y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año de hambre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando él interpreta el sueño de Faraón, él dice: van a venir 7 años de prosperidad, pero también van a venir 7 años de tremenda escasez, de hambre en todo Egipto. Así que estos 2 hijos se los dio a luz una mujer llamada Asenat. Dice la Biblia, ¿sí? Ahí dice en Génesis 41:50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así que allí estaba José. Tal vez, si tú tienes un poco de imaginación, estabas ahí sentado en su sillón favorito, como el que tú tienes, tranquilo, tal vez viendo sus mensajes de WhatsApp, y él le dice a su mujer: mira, Asenat, he estado pensando en nombres para nuestro bebé. Y ella le dice: yo también. Acabo de ir a Sanborns, el que está cerca de la pirámide de Keops, imagínate, ¿no? Y me compré un libro con un montón de nombres para bebés. Y él le dice: no, su nombre no está sujeto a debate. Si me permites, yo ya tengo el nombre para nuestro primer hijo. Y ese se llamará Dios me hizo olvidar. Y le dice su mujer: y si te olvidaste, ¿para qué me dices que ya tienes el nombre? Dice ella: cuando te acuerdes del nombre, me lo dices. No, Asenat, así se va a llamar, Dios me hizo olvidar. Entonces ella le escucha y le da una de esas miradas que solo las esposas egipcias tienen para con sus maridos hebreos. Y le dice: ¿Dios me hizo olvidar? Entonces cada vez que llamemos al niño voy a tener que decir: Dios me hizo olvidar, ven acá. ¿Sí? Esa es la idea, que todo el mundo pregunte por qué se llama así. Y yo creo que la mujer trata de discutir y le dice:
no sé, ¿por qué no pensamos en un mejor nombre? Yo había pensado algo como Faki o Baal o Ramsés. Eso es más egipcio. José le dice, no, se va a llamar Dios me hizo olvidar. La decisión ya está tomada y es mi decisión y no va a cambiar. Y cada vez que se pronuncie el nombre de mi hijo, el nombre de Dios quiero que sea exaltado, dice José. Dios me hizo olvidar todo el dolor y las heridas que experimenté a mano de mis hermanos y quiero que todo el mundo sepa que yo estoy agradecido. Que yo soy un hombre agradecido con lo que pasó. Y bueno, no sé si esto ocurrió, pero si tú usas tu imaginación, a lo mejor así fue. Y tú puedes leer esta historia, ahí están los capítulos que tú puedes ver. Pero imaginen que la esposa le diga, ¿de verdad vas a olvidar lo que te hizo tu familia? ¿Lo que te hicieron mis cuñados? Te vendieron como esclavo. Y él le dice, pero mujer, si no hubiese sido por lo que mis hermanos me hicieron, no te habría conocido. No estaría yo en Egipto administrando los graneros del mundo. ¿No te das cuenta que ellos fueron utilizados con un propósito? La pregunta es, ¿qué corazón agradecido tiene uno que tener para poder saber o para poder mirar el pasado, ese pasado duro que algunos de nosotros hemos vivido, el fracaso, los tiempos de hambre, la ingratitud, y no perder la sonrisa? Es decir, José pudo decir, yo quiero recordar que esos momentos hicieron bien a mi carácter y quiero olvidar todo el dolor para que no esté definida mi vida por el resentimiento, para que ese dolor no decida a la hora de tomar una elección, para que ese dolor no sea el que me motive a avanzar o a detenerme. Yo quiero que Dios me haga olvidar el dolor para que aprenda de todo lo que ha pasado. Yo creo que la mayoría venimos de historias de pelear palmo a palmo la vida, de abrirnos pasos en las crisis, en los momentos difíciles, y entonces uno puede pararse en la vida con un resentimiento, tal vez con un dolor, porque no tuve lo que me faltó. O puedes decir, con el ejemplo de José, no, realmente yo creo que todo lo que pasó fue de bendición, que todo lo que me ocurrió determinó el hombre y la mujer que hoy soy. Y Dios me hizo olvidar la amargura. Si José no hubiese tomado esta decisión de poner a su primer hijo Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar, José no hubiera decidido olvidar y se hubiera vengado de sus hermanos cuando los tuvo ahí enfrente pidiéndoles que le diera comida por la hambruna que estaba pasando en aquella época el mundo. Pero él dijo, Manasés, Dios me hizo olvidar. Y cuando el rencor venía hacia él, porque era un ser humano como tú y yo, cuando el dolor venía por todo lo que tuvo que pasar, yo creo que al nombrar a su hijo, que seguramente también se portaría mal como todo niño egipcio, le tendría que decir, Dios me hizo olvidar, pórtate bien. Por supuesto no le decía así, pero el nombre Manasés tenía un significado y cada vez que lo nombraba, Dios le estaba diciendo, no traigas los errores del pasado al presente, porque te van a hipotecar el futuro. ¿Qué quiero decir? Te van a cobrar cuotas mensuales de resentimiento por el resto de tu vida. Y esa es la palabra que Dios tiene para muchos esta mañana. Tus errores te tienen que levantar más alto, los tienes que capitalizar para que te sirvan para poder ayudar a tus hijos y a tus nietos. Y un día, sentado en tu sillón favorito, decirle, hijo, hija, no quiero que te pase lo que me pasó a mí. No quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Mira, la vida me ha enseñado que los seres humanos
tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos de recordar. Siempre vamos por la vida así. Hay tantas cosas buenas que olvidamos, las sacamos, las hacemos a un lado de nuestra vida y siempre nos estamos acordando de las cosas malas. Y cuando traemos las cosas malas al presente, te detienen, te paralizan, porque aunque tu esposo o tu ex esposo haya sido el peor hombre de la historia, cada vez que traes ese recuerdo, arruinas la posibilidad de poder reiniciar tu vida. Si tu esposo o ex esposa fue malo o mala y te hizo daño, o tal vez enviudaste y dijiste, bueno, tuve una mala experiencia, si esa mala experiencia todo el tiempo la traes al presente, te vas a perder de poderte dar una segunda oportunidad. Así que un nombre del hijo de José, Manasés, honraba la misericordia de Dios y el otro proclamaba su protección. Uno hablaba de un pasado sanado y el otro hablaba de un presente de bendición, porque el primer hijo se llamaba Manasés, Dios me hizo olvidar, y el segundo, Efraín, que quiere decir Dios me ha hecho prosperar. Y no dice Dios me prosperará, Dios me ha hecho prosperar. Así que cada vez que se llamaba al segundo hijo decía, Dios me ha hecho prosperar, ven acá. Era una declaración de fe. El segundo nombre del hijo era una declaración que estaba siendo próspero en ese momento. Aún cuando venían muchos años de hambre, una tremenda hambre que se dio en aquella época del mundo. Aun cuando la palabra dice que iban a venir 7 años de tremenda escasez, José decía, Dios me hizo olvidar mi pasado y Dios me hizo prosperar en esta tierra de aflicción. Te quiero decir, querido hermano, Dios te va a hacer olvidar los momentos tristes, el abuso, el funeral, el dolor, las noches tal vez llorando solo, los momentos de angustia. Dios dice, te los voy a hacer olvidar. Es como que va a limpiar el disco duro, por eso la imagen que les puse, como que Dios va a borrar, ¿no? De toda la basura, de todo el residuo que has venido colateralmente amontonando durante los años de tu vida. Va a limpiar todas esas cookies que te drenan y que te roban un valioso tiempo. Y te va a decir, a partir de ahora quiero que prosperes, que te vaya bien, que fructifiques. Y Él lo dice en su palabra. Él dijo, porque de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no dice unas cuantas, dice todas son hechas ¿qué? Nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Te cuento otra historia de agradecimiento, una historia que nos ubica, ¿sí?, a cada uno de nosotros en un lugar. Escucha con atención y descubre en qué lugar estás tú. Acompáñame por favor a Lucas 17:11, por favor. Lucas 17:11. Cuando lo tengas me dices amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok. Algunos todavía lo están buscando. Pero bueno, escucha con atención. Dice Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es probable que los hombres hayan estado esperando a Jesús en algún punto del camino. Ustedes saben que los leprosos tienen la piel ulcerada, extremidades tal vez amputadas, su rostro hinchado, y la gente evitaba toparse con ellos porque su aspecto era monstruoso. Pero Jesús, cuando oyó sus gritos, les da una orden. Vea lo que dice el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. Ellos tenían que simplemente creer, al igual que José, que iban a olvidar su pasado y que iban a ser fructíferos y que todo les iba a hacer bien. Para un leproso, ir a presentarse ante el sacerdote significaba dar por sentado que ya estaba sano, porque era el sacerdote quien determinaba que tú estabas leproso. Así como un médico un día te da un diagnóstico de cáncer o de leucemia, en donde tú no puedes decir que tienes alguna de esas enfermedades hasta en tanto tú no hayas ido a ver a un médico especialista y ese médico te dé un diagnóstico. Bueno, era el sacerdote en aquellos tiempos el que daba su diagnóstico y él lo determinaba, porque a lo mejor tú tenías algunos pequeños granitos o tenías una úlcera en la piel, quizá era simplemente que te había picado algo o quizá que simplemente era una alergia. Pero inmediatamente, como era altamente contagiosa la enfermedad, tu cónyuge, tus hijos decían: ve al sacerdote, él determinará si esto es grave o no. Así que cuando iban al sacerdote, el sacerdote decía: estás leproso. Y no podías regresar a los tuyos, no podías volver con tu esposa ni con tus hijos. Tal vez era la última vez que habías besado o tocado a tu familia, si es que tu familia te había dejado que la tocaras, porque a lo mejor decía: no, por si las dudas no nos toques, mejor ve y ve al sacerdote y él determinará si tienes lepra o no tienes lepra. Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote te decía: estás leproso? Te colgaban un cencerro como si fueras un animal para que tú pudieras hacerlo sonar y nadie se te acercaba porque tú decías: soy leproso. Y era la escoria de la sociedad, lo último en la escala social. Y era el sacerdote el único que podía declarar a alguien sano otra vez. ¿Y qué pasaba? Muy pocas veces, tal vez una en 1,000,000, porque era una enfermedad que te iba matando a pedacitos. Tus miembros se iban literalmente cayendo. Dicen algunos libros de historia que las ratas de noche se comían las falanges de los dedos de los pies de las personas que tenían lepra, porque perdían la sensibilidad de todo su cuerpo. Y entonces las ratas hacían un festín con los leprosos. Así que, por lo general, no había antecedentes de leprosos que fuesen al sacerdote y el sacerdote los declarara sanos. Así que cuando Jesús ve a los 10 leprosos, les da una orden: vayan a los sacerdotes. Como si tú tuvieras ese cáncer del que hablamos hace un momento, ya tienes el diagnóstico en tu mano y yo te dijera: ve a ver al médico. Y me dirías: es que el médico ya me desahució. Y yo te diría: ve a ver al médico. Lo que trato de decir es que antes que llegues a ver al médico por segunda opinión, en el camino tú vas a estar sano. Entonces, eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos: vayan y vean a los sacerdotes. Nosotros leemos esto en la Biblia muchos años después y no entendemos por qué la orden. Pero los leprosos entendieron la trascendencia de esa orden, porque mientras iban caminando, el estigma se iba a revertir.
Mientras iban caminando, tiraron las muletas, se despojaron de las capuchas, sus columnas empezaron a enderezarse, la piel se les aclaró, regresaron a sus rostros la sonrisa. Esa masa de miseria, esa masa de úlceras se transformó en un coro que gritaba y brincaba lleno de salud. Y empezaron a celebrar. Los vio desde lejos danzando y el Señor esperó a que regresaran. Imagínate, vienes a pedir oración por un cáncer, tú vas al médico y el médico te dice: no hay cáncer, señora. No sé, tal vez nos equivocamos con el diagnóstico, debe de haber un error. Y tú no regresas a la iglesia a agradecer. Tú dices: ya estoy sana o ya estoy sano, ahora puedo hacer lo que tenía pendiente. Ahora puedo celebrar, ahora puedo salir, ya puedo ir al Buen Fin. Ahora que estoy sano o sana, no necesito ir tanto a la iglesia como cuando estaba enfermo. Y Jesús espera y espera a los 10 leprosos y esperó y esperó. Él quería oírles contar cómo fue el reencuentro con su familia. Quería escuchar cuál fue la reacción de sus esposas cuando vieron que Jesús, el Mesías, les había vuelto la salud. ¿Qué habían dicho sus hijos? Así que esperó a los 10 leprosos que alguno viniera para darle las gracias. Pero la Biblia narra que solamente uno regresó. Acompáñame a Lucas 17:15. Dice Lucas 17:15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Es esa parte en donde cada uno de nosotros tenemos que tener corazones agradecidos. Como el jueves, que muchos de ustedes pudieron colgar una hoja de maple en ese arbolito para poderle decir: gracias, Señor, por algo específico que tú recordaste, porque hay muchísimas bendiciones que en una hoja de ese tamaño no cabría poderlas anotar. Pero tú escribiste tal vez la más importante o las más importantes. El Señor dijo: ¿dónde se supone que están los otros 9? Porque no regresaron. Quizás estaban demasiado ocupados para poder ser agradecidos. Planeaban dar las gracias, pero no ahora. Primero tenían que estar con sus familiares, sus médicos, sus perros, sus vecinos. Demasiada ocupación para ser agradecidos. O tal vez eran demasiado egocéntricos para poder ser agradecidos. La vida de enfermo había sido triste. Ahora tenían que buscar un papel en la sociedad, tal vez buscar un trabajo. O eran demasiado arrogantes para poder ser agradecidos. Tal vez ahora ellos no andan contando que tenían esa enfermedad, no lo dicen mucho. Con un poco más de tiempo, tal vez algún día ellos puedan comenzar a hablar. Pero no ahora, porque ser agradecidos implica admitir que estuviste en necesidad, que tenías lepra. ¿Y quién querría mostrar debilidad cuando se tiene una imagen que proteger? Así que tal vez ellos son arrogantes. Y la Biblia narra que 9 de cada 10 no agradecen a Dios. Esta historia nos muestra algo, y es que 9 de cada 10 sufren de ingratitud. Y eso tiene unas proporciones epidémicas. Imagínate, si de cada 10, 9 son ingratos, es que Dios nos está dando una estadística que todavía se mantiene hasta el día de hoy. Existe un desagradecimiento muy grande dentro de las congregaciones.
Un desagradecimiento porque no te dieron el crédito, porque no pudiste comprar la casa que tú soñabas, porque no tienes el auto del año, porque se te quemó la cafetera, porque el perro no te ladra, porque tu suegra se fue a vivir a tu casa. Desagradecimiento absoluto por tonterías, olvidando lo que sí tienes. 9 de cada 10 no agradecen. Por eso vuelvo a la historia de José y digo, ¿hay otro hombre en las Escrituras que tiene más motivos para ser desagradecido? De verdad que casi yo no lo encuentro. A lo mejor pudieras pensar, pues tal vez Job, tal vez, pero lo que vivió José fue muy diferente. José es el hombre que más amargura pudiera tener. Lo vendieron sus hermanos, lo pusieron como esclavo, estuvo años en la cárcel injustamente, fue olvidado por el copero, ¿se acuerdan a ese que le dijo que iba a pasar con él? Sin embargo, José está en la cárcel, casi parece que se va a pudrir ahí, y cuando él llega donde Dios lo quiere llevar, él dice, Dios me ha hecho olvidar el dolor y también me ha hecho prosperar. Manasés, Efraín, le recordaba esto cada momento. Esos son los nombres de sus hijos. José es ese uno de los 10 que tienen un corazón agradecido. Y viendo y considerando la estadística, la pregunta para ti, querido hermano, querida hermana, ¿cuál de todos serás tú? ¿De los que agradecen o de esos 9 que pululan en las iglesias y se quejan porque no había papel, porque el pastor grita, porque el ujier le hizo cara, porque no alcanzó desayuno, porque lloró un niño, porque se desafinó la alabanza, porque no me dan café, porque el pastor no saludó? Hay tantas quejas. Yo digo, ¿cómo alguien puede tener tanto tiempo para quejarse? Si mi corazón va a estar siempre agradecido. ¿Sabes por qué? Porque soy inmerecedor de la gracia de Dios. Por eso es que Dios me hace ser agradecido con cada cosa que pasa. ¿Cómo no agradecer el día de ayer en donde pudimos ver el Zócalo de Yautepec lleno de hermanos cristianos? Y solamente 4 personas me acompañaron. Es así. Hay personas que están muy ocupadas. ¿Cómo voy a marchar? Son 1.8 kilómetros los que tuvieron que caminar. Y estar ahí 4 horas es mucho tiempo. Ahora, si crees que el mundo te debe algo, te quiero decir, querido hermano, prepárate para unas cuantas de horas de amargura en tu vida. Nunca vas a conseguir la paga que esperas. Para ti, nunca el cielo será lo suficientemente azul, nunca tu carne va a estar bien cocinada, tu pasto nunca va a ser tan verde como el del vecino, nunca el universo será lo suficientemente digno para tenerte entre los seres humanos y para que camines entre los mortales. Nunca el mundo va a ser digno de haberte visto nacer y vas a llegar irritado y rezongando a la muerte temprana. Porque la amargura hace que las defensas del cuerpo bajen y agarran cualquier enfermedad que anda rondando por ahí. El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida, porque nunca cree que ha recibido tanto como cree merecer. Y entonces siempre le está faltando algo. El corazón agradecido, por otra parte, ve cada día como un regalo. Cada mañana es un regalo. Si ustedes hubieran visto cuando estábamos sentados escuchando los grupos de alabanza, aquí teníamos la luna llena que se veía verdaderamente espectacular. Cada mañana, queridos hermanos, es un regalo. Pero hay personas que se enfocan en las cosas que les hacen falta. Se enfocan en la almohada que les falta más que en los privilegios que ya Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El corazón agradecido, queridos hermanos, es como un imán que comienza a recoger durante todo el día propósitos. Cuando tú ves un árbol agradeces,
cuando tú ves a las personas caminando, agradecen, cuando te encuentras con alguien que conoces, agradecen. Conforme vas caminando se te pegan los agradecimientos. Y miras al cielo una noche despejada y dices, wow, millones de diamantes brillan en un terciopelo negro cada noche. Y agradeces a Dios. Tus pulmones, yo no sé si lo sepas, pero inhalan y exhalan 11,000 litros de aire cada día. Y eso es un motivo de agradecimiento. Tu corazón va a palpitar aproximadamente 7,000 millones de latidos en toda tu vida. ¿No te parece que eso es digno de ser agradecido? Sí, pero tú dices, bueno, pero todo eso no siempre lo recuerdo. Sí, pero sí puedes agradecer por la mermelada y el pan tostado que te comiste en la mañana. Sí puedes agradecer por la frazada que te cobija, por el chiste que te hizo reír, por el calor del sol que nos recuerda el amor de Dios, por la lluvia que nos moja, por los aviones que sí llegan y no se estrellan, por la iglesia que Dios te dio, porque tienes una Biblia en tu mano. Esos son motivos de agradecimiento. La gratitud siempre nos deja mirando a Dios y nos aleja del temor. Cuando tú eres agradecido, créeme, no le temes a nada. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo. Yo quiero que esta mañana, de verdad, tú tomes este desafío de ser uno de esos 10% que le ofrecen a Dios un agradecimiento. Acompáñame a Efesios 5:20 y subraya tal vez este pasaje en tu Biblia. Y mira lo que dice esta palabra que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 5:20. ¿Ya lo tienes? Dice, dando siempre gracias, ¿solo por el domingo? ¿Qué dice? Por todo. ¿Sí? Dando solamente un día. ¿Cuándo? Siempre. Gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos manda, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Así que concluyo diciendo, tú puedes pararte en la vida con resentimiento y dolor por lo que te hace falta. O puedes, como José, entender que todo lo que has vivido y el sitio donde tú estás el día de hoy forma parte del plan divino que el Señor tiene para ti. No traigas los dolores ni los errores del pasado al presente, porque como te lo dije hace un momento, van a hipotecar tu futuro. Capitalízalos para que puedas enseñar a tus hijos y a tus nietos a no cometer las mismas equivocaciones que nosotros hemos cometido. Tenemos la costumbre, como dije, de recordar lo que debemos olvidar y la costumbre de olvidar lo que debemos recordar. Cambia tus pensamientos, querido hermano. Alíñalos a la voluntad de Dios. Agradece al Señor por lo que tienes y Él te hará olvidar el pasado de dolor y te hará prosperar y multiplicará tus bendiciones. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Porque tu palabra, Padre bendito, nos pone ante un espejo para podernos recordar lo que somos cada uno de nosotros. Tu palabra nos muestra, Señor, a veces nuestras equivocaciones, nuestros errores, porque no hemos sido agradecidos contigo por todas las bendiciones, Señor, que tú has derramado en cada uno de nosotros. Pero hoy estamos aquí, Señor, ante ti, ante este desafío de poder ser ese uno de cada 10 que te agradecen a ti, Padre, por todo lo que tú nos has hecho. Y cuando regresamos a ti a darte las gracias, Él te dice, levántate, tu fe te ha salvado.
Ayúdanos, Padre, a ser esos hijos que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre, a poder enseñar a nuestros hijos de nuestros errores para que ellos no caigan en lo mismo. Y ayúdanos a entender, Padre bendito, que tú eres el único que nos puede hacer olvidar nuestro pasado y podernos recordar, Señor, que tenemos un futuro próspero en ti, porque tú eres el único, el dador de todo bien perfecto que viene de lo alto. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Permite que la hagamos nuestra y que la podamos vivir cada día de nuestras vidas. Oramos a ti, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.